Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Extiendo para todos ustedes un saludo y qué lindo poder tener otra vez esta oportunidad de poder compartir con ustedes desde estas regiones del norte la palabra de Dios. Como siempre, déjenme darle las gracias por seguirnos, compartir estos videos, estas charlas con sus amigos y conocidos, hermanos en la fe, y también aquellos que escriben, y les animo a que me escriban comentarios, si tienen preguntas, si tienen ganas de que abordemos algunos temas. No quiere decir que voy a atender todos los temas, pero sí podemos considerar algunas sugerencias de cosas que a ustedes les interesaría que abordemos. Bueno, vamos a trabajar con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Voy a leer apenas unos versículos. Váyanse al capítulo 3 y verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Verso 23 dice: y todo lo que hagáis, eso hace eco a lo que ya introdujo en el verso 17, dice: hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Padre, gracias por tu palabra y te rogamos, por favor, que nos ayudes a poder sacar el mayor provecho de ella para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, hoy en esta serie que he titulado Pugnas Ideológicas, vamos a hablar de meritocracia y a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Meritocracia. Otra vez, fíjense en ustedes que si vamos ahí al verso 16, dice la palabra de Cristo. Paren ahí, la palabra de Cristo. Noten que no es, en la mente de Pablo no es asunto de tomar en cuenta las palabras de los ideólogos que no tienen en cuenta a Dios, no les interesa el aporte que puede hacer Dios o tiene para hacer Dios, sino que la única cosa que les interesa es de avanzar sus propias ideas, sus propias filosofías. Y ya Pablo nos dijo que tengamos cuidado con esto, que no nos dejemos esclavizar por las ideologías tendenciosas de los hombres sin Cristo. Así que dice, la palabra de Cristo more, haga habitación, encuentre, en fin, que nosotros seamos el tabernáculo de esa palabra de Dios, que esa palabra encuentre un terreno fértil en nosotros. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto para mí yo lo resalto porque lo que encontramos en la iglesia contemporánea
no solamente en la sociedad fuera de la iglesia, que ya es epidémico esto, pero lo preocupante es lo que está pasando dentro de la iglesia. Y lo que encontramos es que estamos permitiendo que las palabras de gente que nada tiene que ver con la fe cristiana hagan morada en la iglesia de Cristo y en el corazón de los creyentes. Esto es un serio problema que necesitamos abordar y abordarlo con carácter de urgencia, porque nos está llevando a gravísimos errores y una descomprensión de lo que es verdaderamente el cristianismo y cuál es su misión en este mundo. En estos momentos que estamos viviendo se está acalorando el debate en torno a esta palabra meritocracia, que es un término que a lo mejor para muchos es algo nuevo, ¿no es cierto?, pero que en realidad ya venimos tratando con este asunto desde mediados del siglo XX. Pero en nuestra Latinoamérica este concepto está cobrando fuerza y se han levantado grandes debates en personas que están a favor de la meritocracia y otros que la critican severamente. ¿Qué quiere decir el término? Bueno, básicamente se trata de un sistema basado en el mérito, un sistema basado en el esfuerzo, el sacrificio, que puede ser, por ejemplo, méritos en relación a los talentos que tenemos, méritos en cuanto a la educación, personas que se esfuerzan para poder ascender, para poder prosperar o tener éxito en el deporte. Ahora en estos días acaba de fallecer el jugador de fútbol Diego Armando Maradona en Argentina, y fue un muchacho que, en fin, salió de los estratos sociales más bajos, un muchacho pobre, un muchacho de barriada, pero que llegó a la fama por medio del esfuerzo, la dedicación. Lógicamente hay cosas que en el ámbito de la vida personal hay mucho para hablar de eso, negativo, pero me estoy enfocando al deportista, aquel que pateaba la pelota, que, en fin, nos divirtió con su habilidad, con su talento. Él no llegó al éxito porque fue acomodado, sino que tuvo que luchar, tuvo que sacrificarse. Es decir, llegó a la fama por los méritos de jugar y dedicarse al fútbol. Entonces, la meritocracia, el sistema, lo que busca es una sociedad justa, una sociedad equitativa, siendo que no logra el éxito por medio de acomodo, sino que lo hace por medio del esfuerzo, la disciplina, la dedicación, el esmero constante a lo largo de la vida, y no por razones como ser, por ejemplo, llevar un apellido de una familia importante, o de formar parte o tener una situación económica holgada, o qué sé yo, tener algún tipo de orientación sexual u orientación política o partidista, o el mismo nepotismo que vemos muchas veces, como personajes ubicados en ciertas posiciones, ya sea en el ámbito público o empresarial y privado, que porque tienen algún familiar ubicado en puestos importantes, entonces logran acomodarlos, logran ascender o ponerse en los mejores cargos. Como ejemplo doy ese tipo de cosas. El concepto fue acuñado en su versión moderna recién alrededor de 1958, presentado por un sociólogo británico, un activista laborista llamado Michael Young, y escribió este señor un libro que se llama The Rise of Meritocracy, o el triunfo de la meritocracia. Y entonces con ese libro comenzó todo este debate, vuelvo a repetir, a mediados del siglo XVIII, que está cobrando fuerza en la actualidad. La situación actual del concepto, de esta idea, respecto a las ideas populistas y progresistas que han ido tomando cada vez más fuerza,
Lo que han estado haciendo, y esto es lo que me parece grave, es que han ido politizando este concepto, a tal punto que tenemos grupos ideológicos que utilizan el debate para mover las mentes de la gente, de la masa, a alinearse con ciertas ideas políticas. O sea que ya no discutimos acerca del concepto, la definición, a dónde apunta, de qué se trata el sistema, sino de mover a la sociedad a una manera de pensar. Y claro, esto me recuerda a mí las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que tengamos cuidado, de que no dejemos que nuestras mentes sean secuestradas, que sean llevadas prisioneras a los caprichos de mentes vanas, de gente que nos viene con filosofías humanas, huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Jesucristo. Pero lamentablemente las mentes programadas, esto me parece una ironía a mí, ¿no es cierto? Porque hace años hablábamos de que nosotros programábamos las computadoras y resulta que son las computadoras las que nos programan a nosotros. Pero bueno, tema para otro día. Para las mentes programadas, entonces, las ideologías humanas partidistas, sin Dios, tendenciosas, para esa gente la meritocracia propone que quienes estén en mejores condiciones económicas, en mejores posiciones sociales, en mejores condiciones físicas, van a lograr el éxito o van a lograr ascender o progresar en la vida, tomando ventaja de aquellas personas que no tienen las mismas posibilidades. Es decir, en otros términos, la meritocracia es muy injusta y es un sistema que promueve la injusticia. Eso es lo que piensan estos pensadores recalcitrantes. Ahora bien, mucha gente se alegra cuando escucha este tipo de discurso hostil, vuelvo a repetir, tendencioso, este argumento que es un ataque contra los que están a favor de la meritocracia. Pero lo que no se entiende es que eso, lo que dice esta gente, honestamente es un verdadero disparate. Y digo un verdadero disparate porque eso no es la meritocracia. Eso es justamente todo lo contrario al concepto de meritocracia. A ver, si una persona asciende a los mejores puestos o tiene éxito por medio del acomodo, porque tiene alguna persona que le dio el empujón y no por el esfuerzo, eso no es meritocracia. Eso es precisamente todo lo contrario a lo que apunta el concepto. Pero claro, como la gente está programada a repetir el discurso tendencioso de los mercaderes de la falsedad, del fraude, los vendehumos y la mentira, que por cierto, y esta es la ironía, ellos ascienden, esta gente que promueve estas ideas son los que suben o escalan sin méritos, sino que lo hacen por medio del acomodo, algunos el patoterismo, pero bueno, en fin, estas personas son las que hablan esta sarta de sinsentido y lógicamente como el coronavirus entonces van contagiando con estas tonterías al resto de la sociedad humana. Y este es un problema que ya se ha ido poco a poco metiendo dentro de la iglesia, porque hay personas que están abrazando estas ideologías que son de afuera y las están metiendo en la iglesia. Miren, hoy día tenemos, por ejemplo, personas que están asumiendo los puestos pastorales, los apóstoles, profetas, que llegan a esas posiciones, vamos a decir, mediante la influencia de algún amigo, algún familiar, alguna persona que, en fin, los puede acomodar a esas posiciones. Gente que esté de acuerdo con la fechoría de estos farsantes o mercaderes de las escrituras o de las cosas espirituales, no por medio del esfuerzo, del mérito, de estudiar, de prepararse, de dedicarse sosegadamente a la oración y al servicio sincero al Señor. No, son personas acomodadas, los acomodan en esos puestos. Así que notamos que este es un problema que nos está afectando a nosotros, la iglesia cristiana.
Yo pienso que acá son aplicables quizás las palabras de Jesucristo cuando nos habla en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde se habla de cómo un señor reparte responsabilidad a uno de sus siervos. Y dice en el verso 23, esto es el Señor el que cita este asunto, dice, bien, buen siervo y fiel. Y tomen nota, a ver, en esas 4 palabras. Cuando dice bien, quiere decir bien hecho. Es un elogio. Te felicito, en esto lo estás haciendo bien. Dice, bien hecho, le dice a esta persona. Y luego lo clasifica diciendo, buen siervo. Dice, te felicito, siervo bueno. Está adjetivando a ese siervo, le está diciendo qué clase de siervo es. Y está diciendo que ese siervo es bueno. ¿Y por qué es buen siervo? Porque es fiel. Por eso dice, buen siervo y fiel. La responsabilidad que se te dio produjo méritos. Tú hiciste el trabajo, te dedicaste a la tarea que se te encomendó. Y es por eso que ahora recibe el mérito de esa persona, es haber hecho bien el trabajo, y entonces el Señor le dice, bien hecho, has hecho un buen trabajo. Y luego dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea que en este cuadro, donde Jesucristo presenta esa parábola justamente para hablarnos de cómo se elogia la responsabilidad del cristiano que sirve sinceramente a su Señor. Así que notamos cómo se premia el esfuerzo, la dedicación de esta persona. Entendamos, por supuesto, el concepto de mérito como el valor o la importancia que tiene la acción que se describe acá, ¿no es cierto? Es el valor que le damos al esfuerzo. Tal vez podríamos cambiar esta palabra, si no nos cae bien, podríamos usar la palabra, no sé, recompensa, por ejemplo. Se está recompensando, no con un valor monetario, pero se recompensa entonces la dedicación de esta persona. En el Evangelio de Lucas tenemos también al Señor hablando de un mayordomo fiel y dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Se afirma entonces, en ese caso, en esa declaración, el mérito de la fidelidad de este mayordomo o un reconocimiento de la actividad que ha desempeñado en una forma fiel. Cuando una persona pobre no tiene la posibilidad que tiene, por ejemplo, una persona en mejores condiciones sociales, no es por causa de un sistema meritocrático que está en desventaja, es por causa de un sistema que está mal emplazado. No es la meritocracia, sino una sociedad injusta, una sociedad que no se ha construido en la forma correcta. Y nos guste o no nos guste, eso es lo que sucede en nuestro continente y es como resultado de un mundo que se quiere construir, y esto lo he dicho muchas veces, sin tener en cuenta la voluntad de Dios. La meritocracia no le otorga a una persona privilegiada o en mejor estatus económico o a un apellido, no se le otorga el éxito. Eso no es meritocracia. Cuando tenemos a una persona pobre y a uno rico, y el rico avanza porque tiene un apellido, ya no estamos hablando de la misma cosa. Cuando un pobre y un rico estudiaron en una universidad, por ejemplo, y el pobre sacó las mejores notas, el jefe, el dueño de la compañía, le dice, tú vas a tener el puesto más alto porque tienes el mérito, has hecho el esfuerzo para superar al otro que a lo mejor tiene plata, a lo mejor pertenece a una familia acomodada, pero no tiene las credenciales para llegar a la cima. Eso es meritocracia. Volviendo al caso del jugador de fútbol que mencioné antes, este chico ascendió en los escalones jugando bien al fútbol. Vino de la pobreza.
Ahora, hay muchos ricos que quieren jugar al fútbol, pero no llegan. Yo no sé, pero no vemos a ningún millonario que haya llegado a la cúspide como un Pelé, un Maradona, un Messi. Son chicos que salieron de la sociedad común y por medio del mérito, de la disciplina, del esfuerzo, fueron llegando. Bueno, eso es meritocracia, eso es lo que significa el concepto. Pero bueno, el apóstol Pablo ya nos advirtió a nosotros cómo piensa y cómo manipula el hombre sin Cristo, las mentes del hombre que no tiene en cuenta a Dios. Nos puso de antecedente cómo razona esa persona. Y es una mente vana y confusa que arrastra a las demás mentes a la confusión y a la vanidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, cuidado muchachos con esto, no sigan a esa gente. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 17, por ejemplo, nos dice Pablo, esto pues digo. Y no solamente dice, yo les digo esto, sino que además agrega, y requiero en el Señor. En otras palabras, lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo en el nombre de Jesucristo. Acá no estamos hablando de cuáles son las opiniones de Pablo en materia de ideología, porque existían las maneras de pensar hace 2000 años atrás, igual que en la actualidad, y había grandes debates. Pero Pablo acá nos está diciendo, bueno, miren, yo tengo una ideología que no emparda con las que andan dando vuelta por ahí. No, esto no es asunto de opiniones de Pablo y el resto de la sociedad. No, está diciendo, el Señor Jesucristo nos está diciendo esto. Así que dice, yo requiero en el Señor, en el nombre del Señor, ¿qué cosas? Dice que ya no andéis como los otros gentiles. Miren ustedes cómo este hombre trata pone una medianera que separe la actitud de un cristiano con aquellos que no lo son. Y bueno, pero ¿cómo andan los gentiles entonces? Bueno, dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense ustedes qué tremendo el delineamiento que hace el apóstol Pablo, que podríamos estar hablando por horas sobre eso. Pero básicamente Pablo nos está hablando de un corazón duro, nos está hablando de una mente vana, nos está hablando ahí de un entendimiento entenebrecido, y esto forma los patrones de conducta que escoge la gente. Es decir, cómo van a manejar las cosas. Y claro, lógicamente que, por eso Pablo nos advierte, no camines como esta gente. ¿Por qué razón? Bueno, porque vamos a parar todos al hoyo. Nosotros vivimos insertados en sociedades que justamente están andando, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 17. ¿Y qué recomendación nos hace Pablo? No camines como esas personas. Pero hoy día, dentro de la iglesia, muchos están abrazando estas ideologías que promueven estilos de vida que en lugar de acercarnos a Dios y ayudar a la sociedad, la están condenando al fracaso. Y esto es algo que nosotros lo estamos observando prácticamente a diario cuando miramos las noticias de la situación que está pasando en la sociedad latinoamericana. Lógicamente que muchos ofrecen, no sé, sueños, fantasías de que vamos a salir de todas estas crisis, pero todos son ilusiones. Y son ilusiones porque parten de mentes vanas, confusas, que no quieren poner a Dios en el centro, y terminamos entonces con un continente de rodillas. Hermano querido, si tú quieres progresar en la vida, tienes que esforzarte. Si quieres en el trabajo ir para adelante, hay que ponerle el hombro al asunto. Hay que dedicarse. Debemos invertir tiempo, debemos invertir esfuerzo, dedicación para lograr la meta. Entonces, el que llega a la cumbre, por acomodo, ¿no es cierto?, porque tiene algún familiar en los puestos más altos, esa persona no está haciendo méritos para escalar. Eso no es meritocracia. Vuelvo a repetir, aunque muchos de los ideólogos nos dicen que eso es justamente meritocracia. No, eso no es meritocracia. Muchos
dicen que es eso afuera, pero a nosotros no nos interesa cómo piensan los militantes, los punteros políticos que quieren manipular la manera de pensar de la gente para llevarlo a ciertas bandas ideológicas. Nosotros lo que hacemos es mirar las cosas en una forma objetiva, tratamos de sacar la verdad de eso y confrontar esas cosas con la palabra de Dios para poder asegurarnos que estamos bien parados y no cometer los errores en la iglesia que se cometen en la sociedad humana sin Cristo. Ahora bien, dejando de lado los argumentos filosóficos, políticos y sociales en torno a este término, ¿qué dice la Biblia respecto a este asunto de la meritocracia? Y es acá donde yo quiero que nos dediquemos un poquito a reflexionar en este asunto. Lo primero que quiero tratar es este tema en cuanto al mérito de la salvación. Es decir, el mérito en cuanto a la vida eterna, el alma de la gente. La Biblia nos dice que el hombre, y tenemos que entender bien este asunto, que el hombre no asciende posiciones con Dios y para Dios por medio de los méritos personales. No podemos ascender con Dios y no podemos acumular puntos que garanticen la salvación de nuestras almas. Esto es algo muy importante que tenemos que entenderlo desde el vamos. No podemos hacer méritos propios o personales para poder merecer la salvación de nuestras almas y la entrada, si se quiere, al cielo. Así como el rico, por ejemplo, no puede comprar la salvación con dinero, el pobre tampoco puede comprar su salvación por medio de ningún tipo de esfuerzo, monetario o físico o lo que sea. Claro, hay quienes promulgan por ahí que la salvación, en fin, hay que ganársela. Hay que hacer buenas obras, hay que portarse bien, hay que ser solidario, hay que dar almas o ofrendas a la iglesia, a los pobres. No sé cómo un pobre puede dar ofrenda a los pobres, pero en fin, hay personas entonces que dicen, bueno, fenómeno, si tú haces esos esfuerzos, vas a ir para adelante, vas a ganar puntos con Dios. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Eso es la opinión que tiene la gente. Conversamos con alguien y dice, bueno, yo creo que si una persona es buena, si una persona no le hace mal a nadie, vivió una vida tranquila, sin vicios, y bueno, esa persona cuando llegue al portón, ¿no es cierto?, a la puerta del cielo, tienen que abrirle la puerta y tirarle la alfombra roja para que entre. Porque si no, si la persona que se portó bien no puede entrar al cielo, bueno, entonces estamos todos fritos. A mí nadie puede ganar la salvación. Bueno, eso es lo que la gente piensa, pero repito, eso no es lo que la palabra de Dios nos indica en este asunto. Así que muchos se convencen, no sé cómo, que si una persona está en el cielo es porque en la vida se portó bien, en la vida hizo cosas buenas y es por eso que hoy descansa en paz, está tranquila. Cada vez que en las noticias fallece alguien de nombre, ¿no es cierto?, alguna persona que ha dejado algunas marcas, como este muchacho que falleció ahora, actores y gente famosa, todo el mundo dice, descansa en paz. Y yo me pregunto, ¿y cómo sabemos que descansa en paz? La gente dice que en paz descansa. ¿Y cómo sabemos que va a descansar en paz? ¿En qué nos basamos nosotros para hacer una afirmación semejante? ¿Qué criterio utilizamos nosotros para asegurar que una persona está en paz ahora? Sí, nosotros creemos en una forma supersticiosa sin tener base argumental. Se critica muchas veces de que hay gente que dice cosas sin base para sus argumentos, y cuando se trata de la muerte y la vida del otro lado, hacemos exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos que una persona que murió está en paz del otro lado? Esa es la opinión que tiene la gente.
pero la opinión no me garantiza que estamos en paz del otro lado. Necesitamos alguna referencia más firme, información que nos dé la convicción absoluta que cuando alguien parte de este mundo, cuando va al otro lado, está en paz, y no simplemente porque yo quiero creer eso, porque eso no me va a garantizar a mí la paz. Tal vez la paz de este lado pensando que el otro del otro lado está en paz. Yo estoy tranquilo, engañándome, pensando que tengo el conocimiento preciso acerca de ese asunto, pero eso no me garantiza que la gente del otro lado está en paz. Así que en cuanto a la salvación de nuestras almas, no es un asunto de meritocracia. Y esto es algo que lo tenemos que entender, no es asunto de meritocracia. Nosotros no ganamos puntos con Dios. Eso es justamente lo que algunos piensan y que el Señor Jesucristo aborda en el Sermón del Monte en el capítulo 7. Dice el Señor Jesucristo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Acá tenemos a un grupo de personas justamente ahí en las puertas del cielo, diciéndole al Señor, Señor, acá estamos. Abre la puerta, estamos esperando que nos permitas entrar. Hemos hecho un montón de cosas y pienso que hemos acumulado los méritos suficientes para que ahora abran estos portones enormes y nos permitan entrar y que inclusive, que hagan el cordón y nos den el aplauso mientras vamos pasando porque hemos hecho todas estas cosas. Y no solamente eso, pero además hicimos lo suficiente y lo hicimos en tu nombre, tal como dice el apóstol Pablo. Hemos obedecido, ¿no es cierto?, tu evangelio, y hemos obedecido lo que tú dices a través del apóstol Pablo, que dijo, por ejemplo, capítulo 3, verso 17 de Colosenses, todo lo que hacéis, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor. Así que nosotros caminamos por la vida haciendo todas estas cosas, profetizando, haciendo milagros y que es un montón de cosas, y encima lo hicimos en tu nombre. Así que, si hemos hecho todas estas cosas, Señor, por favor, vamos a hacer la contabilidad y permite que entremos en el cielo. No, Señor. No, Señor. Esa es la opinión que tiene mucha gente todavía en la actualidad. Lo mismo que lo que el Señor puntualiza acá en este pasaje del Sermón del Monte. El Señor, sin embargo, les dice en el verso 23, entonces les declararé, muchachos, felicitaciones, pasen para adelante. No, el Señor les dice, nunca os conocí. No tengo la menor idea de quiénes son ustedes. Señor, Señor, en tu nombre, ustedes hicieron el eco, ¿no? Señor, Señor, pero nunca los escuché, nunca los conocí, nunca tuvimos una relación, un contacto, no sé quiénes son, por lo tanto, apartaos de mí. Y luego agrega esto, hacedores de maldad. O sea que, no hay meritocracia que valga con Cristo, ¿eh? No hay puntos acumulados con el Señor de ningún tipo. Y noten ustedes que aunque sí reconoce sus obras, porque dice allí, obras, ¿no? Fueron obras, dice este hombre, hacedores, dice el versículo. Sin embargo, las describe como obras de maldad. Y toma nota porque estas personas usaron el nombre de Cristo, predicaron a Cristo, echaron demonios, hicieron un montón de cosas, pensaron entonces que haciendo esas cosas ya hasta ganaban los méritos suficientes para entrar al cielo. Y el Señor Jesucristo les dice, todo eso que ustedes hicieron, inclusive que lo hicieron en el nombre mío, esas son obras de maldad. ¿Pero por qué semejante cosa? Bueno, porque pensaron que la salvación se compra por medio de obras. Que yo puedo lograr por mí mismo la salvación a través de mi esfuerzo, que se trata de un negocio. Hermanos queridos, amigos, cuidado con este tema, porque nosotros no podemos hacer muchas cosas, en el nombre de Cristo. Podemos tirar a Cristo como el nombre del Señor para un montón de cosas, echar demonios, hablar y qué sé yo, no sé, hacer un montón de cosas. Pero si las hacemos
con la idea de ganar puntos delante de Dios, estamos en problemas, en gravísimos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque son obras de maldad en el nombre de Jesús, pero no obras meritorias para que ese Jesús nos abra las puertas y nos permita entrar al cielo. Claro, mucha gente va a decir, pero eso no es justo. Y bueno, usted piense lo que quiera, pero así es como se trata el asunto. Más bien, dice el Señor en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no se trata de lo que yo digo que debería ser el cielo, sino qué es lo que dice el dueño del cielo, que es Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que pongamos nuestra fe en aquel que hizo o acumuló los méritos suficientes para que nosotros, por gracia, podamos entrar a las mansiones eternas. Que, por ejemplo, lo dice Juan en el capítulo 6, verso 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Así que la voluntad de Dios, entonces, es que pongamos nuestra fe en los méritos de Cristo Jesús para la salvación de cada una de nuestras almas. Acá en Colosenses, por ejemplo, que es el texto que me gustaría que nos quedemos un poco, en el capítulo 1, verso 5, noten que nos habla de la esperanza del creyente. Y nos dice que la esperanza nuestra está guardada en los cielos. Nos habla de seguridad. Dice, la esperanza nuestra es firme. Es una esperanza bien anclada. Estamos asegurados. Nadie puede frustrar nuestra esperanza. Y luego dice en el verso más adelante, ¿no? En el verso 27, que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. O sea que nuestra esperanza está no en nosotros, sino en Jesucristo. Claro, mucha gente cuando se trata del tema de la salvación se esperanzan que, vuelvo a repetir, porque dije Señor, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas, que me esperanzo de que eso me va a permitir la entrada al cielo. No. Nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, está en Jesucristo. En el verso 6 nos habla de cómo oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad. Por eso es que ahora el apóstol Pablo nos hace un llamado a vivir como es digno. Es decir, una vida, a ver si lo puedo poner de esta manera, de mérito espiritual, de logros espirituales, pero no para alcanzar posiciones, no para lograr puntos con Dios, para, en fin, que me regale la salvación, sino que son méritos porque ya soy salvo. ¿Me entienden lo que quiero decir? No son puntos o méritos para obtener la salvación, sino que obtengo esos méritos porque soy salvo, porque ya se hizo la obra en nuestro corazón. Es decir, una vida que produce fruto, como dice ahí en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Y bueno, ¿cómo tenemos que andar entonces? ¿Cómo tenemos que vivir? Dice Pablo, verso 10, agradándole, agradando al Señor en todo. Cada cosa allí tiene su punto. Agradando al Señor en todo. En cada cosa que hacemos, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en el colegio, como esposo, como esposa, como hijos, como ciudadano, en todo tenemos que estar enfocados en agradar al Señor. El problema con nosotros es que estamos hoy día buscando agradar no al Señor, sino agradar a los politólogos de la izquierda. Gente que está infiltrando ideas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Lo que es la vida cristiana, al contrario, esta gente lo que hace es torpedear los conceptos de la palabra de Dios. Y lo que estamos haciendo entonces es buscando agradar a esa gente. Es decir, las ideologías sin sentido, las huecas sutilezas,
la contradicción, queremos y buscamos agradar la opinión pública, el aplauso, porque queremos la aceptación social en lugar de agradar a nuestro bendito Salvador. Entonces, ¿de qué manera agradamos al Señor? Bueno, dice allí, llevando fruto en toda buena obra. Es decir, una vida de méritos espirituales que produce fruto, que obra, ¿no es cierto?, se dedica a actuar como cristiano ahora, agradando al Padre, agradando a nuestro bendito Salvador. Segundo, creciendo, dice, la segunda parte del verso, en el conocimiento de Dios, agradando al Señor en todo y luego acelerando, ascendiendo en nuestro conocimiento de Dios. ¿Qué pasa? Que hoy día encontramos que dentro de la iglesia la gente tiene más conocimiento del manifiesto comunista o de las ideologías de turno que se vuelcan a la izquierda que de las cosas que tienen que ver con Dios. Y no solamente conocemos más de esas cosas, sino que ahora las traemos adentro de la iglesia y tratamos de construir un evangelio social basado en estas ideas tendenciosas dentro de la iglesia que nos alejan completamente del cometido de la iglesia de Cristo, que es ser testigos de Cristo, no de estas ideologías de izquierda, sino de Cristo, de las cosas del cielo en el mundo y la sociedad humana. Tenemos entonces, nos dice este hombre, que tenemos que agradar al Señor en todo, tenemos que ir creciendo en el conocimiento. ¿De qué manera? Bueno, fortalecidos, dice en el verso 11, con todo poder para poder hacerlo. Necesitamos la inyección divina, necesitamos la vacuna, necesitamos todo lo que viene de arriba, la savia del cielo, para que nos capacite y poder hacer estas cosas, que producir fruto de buenas obras a través de nuestro caminar por esta existencia. Y debemos hacerlo, nos dice en el verso 12, con alegría, con gozo y por supuesto agradecidos al Señor, que es el que no solamente nos da el honor y el privilegio de hacer estas cosas, sino que es el que nos capacita para poder realizarlo. Noten que todo esto es el resultado, a fin de cuentas, de la obra que hizo el Señor, que es el que nos hace aptos, dice el versículo 12 en la segunda parte. No dice que yo me hago apto por medio del esfuerzo o los méritos propios. No, es Dios el que me hace apto, habiendo tenido redención por la sangre de Cristo Jesús, que es lo que inyecta este hombre en el versículo 14 del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Colosenses. Esta obra de redención, entonces, que describe el apóstol Pablo, no es por méritos propios, sino por los méritos de Cristo. Así que la salvación no es por meritocracia, sino por gracia. La gracia de Dios manifestada a través de su Hijo para que nosotros podamos recibir el regalo precioso de la salvación y la vida eterna. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice este hombre, por ejemplo, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque es de Dios, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, ¿qué dice Pablo en Efesios? Primero, que nosotros no somos salvos por obras. Nos dice que, es decir, no hay méritos acumulados con Dios. El verso 8 nos dice que es por gracia. Y el verso 10, que es importante, nos está diciendo que que hemos sido salvos no por obras, pero somos salvos para obras. Es decir, para vivir de cierta manera. Así que el cristiano no acumula puntos para llegar al cielo. Los puntos los acumuló Cristo dando su vida por nosotros. Así que no ganamos posiciones porque llevo un apellido, tengo cierta posición económica
o pertenezco a cierta banda religiosa. No, Señor, nada de eso es lo que enseñan las Escrituras. Nosotros llegamos a la presencia de Dios a través y por medio de los méritos de Cristo Jesús. Sí, la salvación es meritocracia, pero es el mérito de Cristo, no los méritos nuestros. En ese sentido podemos hablar de meritocracia. Así que cuidado con esto. Vuelvo a repetir, no ganamos la salvación entonces, sino que se nos da la salvación gratuitamente por los méritos de otro, los méritos de Cristo Jesús. Habiendo recibido esa salvación gratuitamente, ahora entramos a la vida cristiana. Y entonces la vida cristiana debe manejarse produciendo méritos espirituales. Es decir, tenemos que producir fruto, que es lo que dice este hombre. Otra vez, verso 10, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que, en este caso, una vez más, no como nos dice Pablo que hagamos estas cosas con el propósito de lograr puntaje con Dios. No, Señor, sino que es reconocido el creyente, este fruto, por el valor que tiene nuestra conducta delante de nuestro Padre Celestial. Dios aprueba el buen proceder del cristiano. Dios aplaude, elogia al hijo que se conduce como un buen hijo, fiel, obediente, constante en las cosas del cielo. Dios elogia a ese tipo de persona. Por eso el Señor decía, bien, buen siervo y fiel. Eso es lo que se espera de nosotros. Pablo nos dice en el capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, cuidado con esto, porque atente con el verso 1, porque en el verso 1 hay un condicional. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Si nosotros experimentamos la salvación por gracia, no por méritos, entonces ahora podemos apuntar hacia arriba, no a las cosas de la tierra, sino a las cosas del cielo. Pero cuidado, acá se está otra vez resaltando la importancia de haber recibido los beneficios de nuestra relación con Cristo Jesús que tiene que ver con la salvación. Si nosotros ya tenemos la mira, o mejor dicho, no tenemos la mira en las cosas de la tierra, entonces este Señor nos hace un llamado solemne. Dice en el verso 5, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Para qué? Bueno, para que viva lo celestial en nosotros, las cosas de arriba en nuestras vidas. Acuérdense que este hombre en el capítulo 1 nos dijo que nuestra esperanza está guardada en los cielos. Acá otra vez en el capítulo 3, verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí es donde está puesta nuestra esperanza. ¿Cuáles son las cosas terrenales que tenemos que hacerle la gambeta ahora? Bueno, dicen los versos 5 y 6, tienen la lista, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, en fin, ustedes lo pueden ver. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces hay que hacer morir estas acciones, tenemos que terminar con estas cosas si realmente hemos resucitado con Cristo. No solamente eso, pero tenemos que hacer morir los sentimientos terrenales, no solo las acciones. Verso 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. A ver, hoy, yo no sé, ¿no? Pero las ideologías que han minado nuestra sociedad promueven, ¿qué cosas? Promueven la ruptura, promueven el odio, promueven la disparidad, aunque hablan de, ¿no es cierto?, igualdad y todo eso, en realidad es un trato diferente entre ciertos sectores de la sociedad. Promueven el partidismo fanático, si yo no pertenezco a cierta banda política, soy el enemigo, soy el demonio. Le llaman a esto progresismo cuando en realidad se trata de regresismo, es decir, no vamos para adelante, no estamos progresando nada. Es mentira.
Sí, suena muy lindo en el discurso, se habla de que vamos a ser todos iguales, nos vamos a ir de la mano, hay una distribución equitativa de todas las riquezas, los bienes. Sí, está bárbaro en el papel, en el discurso, todo eso suena muy bien, pero la realidad, cuando salimos de toda esa fantasía, la realidad es que esto no funciona, que esto es mentira, estamos yendo para atrás en vez de ir hacia adelante. Es decir, llegamos a un punto de promover una sociedad tribal, en donde tenemos un clan de este lado y la tribu del otro lado. Y como somos todos distintos, nos vestimos diferentes, cazamos diferentes, vivimos con gente diferente, formamos los grupos, y si alguien cruza el territorio, nos metemos en el territorio del otro, entonces lo arreglamos a trompadas y lanzazos. Esa es la idea de la sociedad que promueven estos patanes de la ideología, estas que se están promoviendo y que, vuelvo a repetir, se están importando adentro de la iglesia. Por eso Pablo dice que tenemos que cambiar nuestras posturas. Versos 9 y 10 dice, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Acá se nos habla de un cambio de posturas, una transformación. Otra vez, insisto, despojado del viejo hombre con sus hechos. Antes de conocer a Cristo teníamos nuestros hechos, ese era el viejo hombre, un hombre dominado por el pecado, por la codicia, la avaricia, un montón de las cosas que se mencionan acá en estos versículos, del 5 en adelante. Todo eso se terminó en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados con Cristo para ser una persona diferente, de conducirnos en forma diferente. Así que dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. ¿Por qué? Bueno, porque antes de conocer a Cristo estaba mal vestido. Estaba vestido con el saco del pecado. Me hacía andar de cualquier forma. ¿Cómo andan los hombres sin Cristo en la sociedad? Los políticos, los ideólogos, todos promueven cosas que están relacionadas más con el pecado que con la libertad en Cristo. Por eso que tenemos una sociedad fracasada, esclavizada, que no va para adelante. Lo que se hace no es transformar a las mentes y educarlas para liberarlas, sino que se las esclaviza. Así que antes teníamos ese saco podrido, viejo, harapiento, pero ahora en Cristo Jesús dice, eso hay que tirarlo, estamos despojados de eso, o podemos hablar de la desnudez moral que teníamos antes, que teníamos nuestros propios criterios de moralidad, andábamos desnudos, pero ahora hemos sido vestidos en santidad, en el nombre de Cristo y por Cristo Jesús. Así que dice que ahora, revestidos de ese nuevo hombre, verso 12 dice, vestidos como escogidos de Dios. ¿Te das cuenta qué diferencia hay entre el hombre sin Cristo y el hombre en Cristo Jesús? Antes estábamos mal vestidos o quizás desvestidos, ahora estamos vestidos con ese nuevo hombre que es como escogidos de Dios. Y como escogidos de Dios y como vestidos por Cristo ahora, nos dice este hombre que debemos estar vestidos de acuerdo a la imagen del que nos creó. Verso 10 en la segunda parte. Otra vez, conforme a la imagen del que lo creó. Ahora nuestra vida tiene que ser una vida que imita los valores de Cristo. Un creyente que imita a su Salvador. Jesús pasa a ser el modelo de hombre ideal. No las ideologías que hay en turno, que promueven la violencia, el odio, el desprecio, la injusticia, la violencia, el atropello, no, la mediocridad, la vulgaridad, el barbarismo. No, Señor. Ahora nosotros imitamos a nuestro bendito Salvador, vestidos de acuerdo a la imagen del que nos creó. Segundo, donde todos somos iguales. Versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Qué cosa más linda, ¿no es cierto? Hoy
cuando escuchamos a todas estas ideologías contemporáneas, en realidad, cuando las analizamos a fondo, lo que hacen es categorizar a los hombres. Hablan de igualdad, pero en realidad promueven la desigualdad. No igualan, no equiparan a los hombres, no se los define en forma igual. Y por ende, como se categoriza al hombre, entonces no se les da un trato igual. Bueno, podríamos estar hablando mucho acerca de esto y no me alcanza el tiempo, pero en definitiva, en Cristo notamos que no hay entonces posiciones meritorias. No hay personas que entraron al cielo o que van adelante mío en las cosas cristianas porque tienen un apellido, o porque tengo mejor posición económica, o porque tengo mejores debilidades, ¿no es cierto? Cosas que me representen. No, al contrario, como dice, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 25, para Dios no hay acepción de personas, somos todos iguales. Eso es lo que promueve la Iglesia. Las ideologías, vuelvo a repetir, te hablan de igualdad, pero no se practica la igualdad. Se hace distinción en la gente. En la Iglesia verdadera de Cristo se promueve la igualdad, somos todos iguales. La otra cosa es una iglesia, un pueblo, donde hay tratos respetuosos. Versículos 2 y 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De qué habla acá Pablo? De respeto, el trato común de unos con otros. ¿Qué encontramos en estas ideas que pululan hoy en la sociedad? Bueno, ellos promueven, por ejemplo, la falta de respeto, la mediocridad, yo llamaría el patanismo, los patanes que se promueven sus actos de violencia, los matones, la incivilidad, el barbarismo. Vamos para atrás. Y luego dice verso 15, donde mora la paz de Dios gobernando nuestros corazones. Dice allí, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Qué lindo que es esto, ¿no? Otra vez, ¿qué fomentan las ideologías? La violencia, el odio, la revolución, la injusticia, separación en la sociedad o partidismos. En realidad lo que gobiernan son los promotores de estas ideas que han ido trayendo a la sociedad al caos y la miseria. Pablo nos llama a que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, que implica Dios gobernando nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras conductas. Debemos entonces hacer todo, dice, en el nombre de Cristo Jesús, versículo 17. Es decir, tenemos que hacer todo lo que nosotros hacemos en representación de Cristo en la tierra. Mientras vamos caminando, estamos representando a nuestro bendito Salvador. Pero, a ver, qué honor, qué privilegio enorme que tenemos nosotros de ser un representante del cielo en la tierra, un representante de nuestro bendito Salvador. No hay algo más noble, más solemne que tengamos los cristianos que hemos recibido por gracia. No por méritos, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Así que no hay mérito más grande, si se quiere, usando el término, que un hijo de Dios actúe imitando a su bendito Salvador, el Hijo de Dios. No en el nombre de un caudillo terrenal, de una banda política, de una ideología de turno, de una escuela económica. No, Señor. Noten ustedes que esto que dice Pablo en el capítulo 3, verso 17, de hacer las cosas en el nombre de Cristo, ante todo es un deber, no es una opción. Así es como tiene que andar un verdadero cristiano que ha resucitado con Cristo. Es un deber, es una orden, es una obligación moral. Número 2, es una actividad, no es algo pasivo, dice hacer. Así que es asunto de actuar. Número 3, es abarcante,
porque dice todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Cristo. Y por otro lado, es representando a ese mismo Cristo. Ese es el mérito de un verdadero cristiano. Y todo dando gracias a Dios justamente por semejante privilegio que no merecemos, pero que Dios de todas maneras nos ha permitido que disfrutemos. Y entonces agrega estas palabras en el verso 23, después de hablar de la actitud, digamos, de los creyentes en el hogar, en el trabajo, en los versos 18 al 22, ustedes después léanlo bien, y nos dice entonces en el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Acá nos habla de cuál debe ser la actitud interior, debemos hacerlo con sinceridad, con amor, por eso dice allí, hacerlo de corazón, con dedicación, con mérito o calidad lo que estamos haciendo. Y no solamente la actitud interior, pero la actitud volitiva, dice allí, para el Señor, no para nosotros, no para que la gente nos elogie y nos dé un aplauso diciendo, qué buena persona que eres. A ver, eso es lo que hacían los escribas y fariseos, que Jesucristo tanto criticaba. Estos señores eran los religiosos, los teólogos de la nación, los maestros espirituales, y lo que hacían era todo para ser visto de los hombres, aplaudidos por los hombres. El Señor Jesucristo dice, no hagan ese tipo de cosas, no caigan en ese papel. Así que, cuidado, Dios premia la actitud sincera de la persona, pero no el que busca los aplausos de los demás. Hagamos las cosas de una manera honesta y vamos a recibir el elogio del Señor. Y si hacemos estos méritos espirituales para el Señor, no para nosotros, lo hacemos sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa justa. Verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que en definitiva, hermanos queridos, amigos, nuestra fidelidad va a tener reconocimiento. Dios está tomando nota cuando nosotros andamos como dice el Señor y producimos fruto a través de nuestra vida. Pero atención, no se trata de un sistema meritocrático. Es decir, los méritos, no estamos acumulando puntos con Dios, sino que los méritos son de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, en última instancia, la tercera persona de la Trinidad, que nos capacita para producir fruto, para poder obrar de una manera que agrade a nuestro Dios y algún día nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, nadie puede hacer estas cosas en representación nuestra. No lo puede hacer, la Iglesia, no lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer el pastor de la iglesia local. Eso es un asunto de responsabilidad personal e individual. Cada uno de nosotros tenemos que hacer méritos espirituales, no para ganar posiciones con Dios, sino que hacemos los méritos porque estamos posicionados en Dios a través de Jesucristo. Debemos esforzarnos en la vida si queremos ir para adelante. Pero ahora como cristianos debemos esforzarnos para poder vivir y mostrar lo que es verdaderamente el cristianismo. Así que cuidado con esto. El concepto desde el punto de vista filosófico, político y social, muchos dicen la meritocracia es la injusticia de aquellos que están potentados y bien ubicados que logran las mejores posiciones. No, eso no es meritocracia, eso es todo lo contrario. Meritocracia es cuando nosotros nos esforzamos y vamos para adelante. Pero, si bien es cierto que te recomiendo que hagas méritos y te esfuerces para avanzar en la vida, recuerda que cuando se trata de tu vida eterna, de la salvación, no hay mérito que valga. No te puedes ganar la salvación. No puedes apuntar números con Dios. La salvación no se compra, ni con dinero, ni con posición económica, ni con obras. La salvación es un regalo precioso de Dios en los méritos de su Hijo Jesucristo, que hizo en la cruz del Calvario al dar su vida por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y luego, como cristianos, debemos sí producir mérito espiritual, es decir, la obra
que es el resultado de nuestra relación íntima con Cristo Jesús, no para ganar puntos con Dios, sino simplemente porque somos hijos de ese bendito Dios. Ojalá que esto nos ayude a tener un mejor criterio entre lo que es la meritocracia en el ámbito de las ideologías y lo que nos dicen las Escrituras a través de este tema. Y si no has conocido a Cristo, no lo has aceptado, te invito a que lo hagas lo más pronto posible, porque Dios te ofrece una salvación gratuita. No necesitas acumular puntos con Dios. Los puntos los acumuló Cristo al dar su vida por ti en la cruz del Calvario. Y lo único que se te pide ahora es que pongas tu fe en lo que hizo Cristo a tu favor, para que entonces Dios abra los portones del cielo y en una forma gratuita puedas tener la tranquilidad de la salvación y el perdón divino para la existencia eterna. Así que eso se lo dejo a ustedes para aquellos que tal vez no conocen a Cristo todavía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por darnos el enfoque escritural acerca de este tema que hoy está generando gran controversia y partidismos en nuestros pueblos latinoamericanos. Y estas son ideas que ya hoy se están metiendo dentro de la iglesia. Así que ayúdanos a tener perspectivas escriturales para poder no solamente nosotros tener conocimientos concretos acerca de estos temas, sino también que podamos conversar con aquellos que no te conocen y poder guiarlos a qué es lo que tiene que aportar tu santa palabra. Y si alguien todavía no te ha aceptado, Señor, te pedimos que a través del Espíritu Santo le traigas convicción y pueda venir a los pies de Cristo Jesús, que hizo los méritos para otorgarnos una salvación que ninguno de nosotros merecemos. Porque te lo pedimos, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.